temporal 1 va a apuntar al nodo anterior de temporal 2, que temporal 2 es el de beta borrar. Y en estos tres es en su campo anterior, en su campo de siguiente, se va a volver nulo y temporal 2 va a ser eliminado. Y una vez así, va a aparecer un letrero de elemento borrado. En el caso de que no se haya encontrado el elemento en el primer while, lo único que se hace es mandar un mensaje que el elemento no fue encontrado. Esta función, que es de las últimas que pues se ocupa en el programa para usar doblemente ligada, es borrar todos los elementos con la información que le mandemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 unos en la lista ligada, los 3 unos tienen que desaparecer. Y pues todos tienen sus casos en específico, si es al final, si es al inicio o si está en medio de la lista ligada. Entonces, se van a ocupar un total de 4 nodos, porque no lo puedo hacer más fácil. Se va a utilizar una variable booleana, que es encontrado, que ya se ha ocupado antes. Se va a recorrer la lista ligada de de todos los elementos. Y si se encontró, lo que va a hacer, si lo encontró una y solo una vez, va a romper el ciclo, porque pues no nos va a interesar. Con que encuentre una vez ya va a poder hacer todo el proceso del programa. Entonces uso un break para romper el while y que no recorra toda la lista ligada si es que ya encontró un elemento. Si es que no se encontró, no se va a romper y se va a recorrer toda la lista ligada. Temporal 1 se resetea y se va a checar que si encontrado es verdadero, se va a meter a toda esta parte de este código. En el caso que no, pues nada más se va a imprimir un letrero que no se encontró libre. Ahora, se va a checar que la lista ligada no tenga elementos, pero en el caso que sí tenga elementos, lo único que se hace es usar un while para recorrer todos los elementos en busca de los elementos a eliminar, y cada vez que entre se van a resetear temporal 2, temporal 3, y ya que temporal 1 va a ser el nodo que se va a eliminar, lo que hacemos es almacenar su siguiente en temporal 4. ¿Por qué? Porque temporal 1 en su apartado siguiente, si es que es el dato a buscar, se va a borrar. Entonces necesito mantener localizado el elemento siguiente para recorrer toda la regla. En el caso de que temporal 1 sea igual al dato que se va a eliminar, va a checar que temporal 1 sea la cabeza. Si es la cabeza, se va a checar si nada más está la cabeza y se va a borrar. Si no, se va a recorrer la cabeza a siguiente y se va a borrar el nodo en el que es el mismo dato. Por eso aquí se iguala con temporal 1, que temporal 1 es el elemento, el nodo de la lista ligada que se está recorriendo. Se va a almacenar en temporal 2, head va a avanzar una posición, temporal 1 se va a desligar y head va a desligar a temporal 2 y temporal 2 va a ser eliminado. En el caso de que temporal 1 sea distinto de la cabeza, va a checar que sea el último nodo de la lista ligada. Si es el último nodo de la lista ligada, lo que se va a hacer es temporal 2 se va a igualar a temporal 1 en su apartado anterior. O sea, temporal 2 va a estar localizado un elemento antes del final de la lista ligada. Por lo tanto, temporal 3 va a almacenar el nodo en el que estamos, o el último elemento de la lista. Temporal 3 va a desligarse del nodo anterior
Y temporal 2, que es el nodo anterior, se va a desligar del último nodo de la lista ligada. Y temporal 3 va a ser eliminado. En el caso de que el elemento esté entre la cabeza y el final de la lista ligada, lo único que se va a hacer es a temporal 2 se va a igualar a temporal 1 en su campo anterior para este para que temporal 2 esté uno antes del elemento que se va a borrar. Temporal 3 va a igualarse con temporal 1. Temporal 2 va a apuntar al elemento siguiente de temporal 3, que es temporal 3 en este punto es el nodo que se va a borrar. Entonces, pues temporal 2 ya no va a apuntar a temporal 3, sino va a apuntar a su siguiente. Ahora, temporal 2 se va a mover al tercer elemento de la lista ligada o al elemento siguiente del elemento a eliminar. Temporal 2 va a apuntar en su campo anterior al elemento que se encuentra antes del nodo a eliminar. Y lo que se va a hacer es temporal 3 se va a desligar de la lista ligada en su campo anterior y en su campo siguiente. Con este temporal 1 se va a recorrer la lista ligada, ya que temporal 4 contiene la siguiente posición de la lista ligada. Y con eso se recorre toda la lista ligada, eliminando todos los nodos que sean o que se pidan eliminar con ese dato. Una vez hecho eso, se va a imprimir que se logró eliminar todos los datos con el número a buscar. Y si no se encuentran, si, o sea, si en este if, no, ¿dónde está? En este if, en este if, es falso. Si es falso, lo único que va a ser imprimir un, un letrero que diga que el elemento no se encontró en la lista. Bueno, las siguientes funciones, lo único que faltan se ocupan para la última función del main, que es ingresadas dos listas ligadas, se forma una lista ligada de las dos listas anteriores y que esté ordenada. Estas funciones sirven para eso, que esto ya se explicó en el video de la lista ligada original de la actividad original. Lo único que se hace es esta función es para invertir. Aquí lo único que se hace es retornar la cantidad de datos de una lista ligada. Aquí es extraer dato por dato de la lista ligada, que esto se usa más que nada para mantener los datos en otra lista ligada. Esto se lo explicaré cuando lleguemos al main. Y esta función es para ordenar. Esta función es una función que me faltó, que fue de las últimas que que hicimos en el programa, que es de ordenar ascendentemente. Aquí lo único que se hace este, es cada vez que agregas, se ordene la lista ligada y se agrega en su posición correspondiente, ya que aquí es una función de agregar. Borrar en la posición que se pidió es la última función que me faltan de explicar de eliminar. Lo único que se hace es, tú le ingresas una posición, se revisa a la lista ligada y si es igual, lo único que hace es recorrer la lista ligada hasta el elemento que se tiene que encontrar. Mm, Se liga temporal 2 con el siguiente de temporal 1 y se desliga del otro dato. Ya. 3. Bueno, nada más nos falta la clase main. Lo único que es el mismo menú que se hizo en la actividad original. Y pues no hay mucho que explicar que no se haya dicho ya.
tiene todas las funciones que se pidió y tiene pues las funciones agregar, que son, o bueno, insertar, que son todas estas, que son borrar todas estas. En el caso 3 es imprimir la lista ligada. En el caso 4 es invertir la lista ligada. En el caso 5, aquí pues lo único que se hace es crear una nueva lista ligada, aparte de la lista que ya teníamos nosotros con la que trabajamos en todo el programa. Aquí se da la opción de que si el usuario quiere ingresar su propia lista o trabajar con una lista que pues ya se le dio, que ya está prehecha. Lo único que se hace es, se manda a llamar a la función tercera lista, que es la función de dadas dos listas ligadas, hacer una tercera lista ligada ordenada con esos dos números. Y pues aquí está la función de la tercera lista, que se usan pues varias cosas, ya que siento que es una de las más complicadas. Aquí lo único que se hace es, se crea una tercera lista ligada, se guarda la cantidad de datos de la lista 1 y de la lista 2, que son los parámetros que le mandamos desde el main. Se crea el nuevo tamaño de la lista ligada, se va a hacer un for para ir, para ir, se crea un for para recorrer pues todo el tamaño de las dos listas ligadas. Con este if se checa se va a extraer los primeros, o bueno, más bien los elementos de la primera lista ligada, y este else es para extraer los segundos elementos de la segunda lista ligada. Y todos esos se van a almacenar en la lista 3, que es la tercera lista ligada, con los elementos de la lista 1 y con los elementos de la lista 2. Para eso sirve este for. Y ya nada más por último, lo único que tenemos que hacer es mandar llamar la función ordenar, que sirve para ordenar pues ascendentemente, y imprimir la lista ligada. Y con eso terminaríamos.